Hola, bienvenido a este nuevo episodio. Mi nombre es Natalie, soy mujer, psicóloga, migrante y tu host en este podcast Café con tu psicóloga. Acompáñame a descubrir y explorar todos los matices del presente. Prepárate la bebida que tú quieras y te invito a que te sientes y te tomes un café con tu psicóloga. Quiero empezar preguntándote cómo estás. ¿Cómo has estado? ¿Qué emoción tienes el día de hoy? Y que me lo compartas aquí abajo en los comentarios, sea en YouTube o sea en Spotify que me estés viendo. Y quiero que vayas un poquito más lejos del típico bien o mal. Quiero que realmente te tomes el tiempo de sentirte en este instante, que estás sintiendo, que estás pensando, cuáles son tus emociones y tus vivencias y te des el espacio aquí abajo en la cajita para que lo expreses como tú quieras. Acuérdate que estamos en un espacio y en una comunidad segura. Y mientras lo haces, te quiero recordar que en mi Instagram, @psi.natalisoto, tienes disponible totalmente gratis un audio training que se llama Traducción Emocional, en donde te voy a explicar y a detallar muchísimo en 7, 9 minutos cuál es la función del enojo, del miedo y de la tristeza para que estas tres emociones no sean ya unas desconocidas o unas extrañas para ti, sino que más bien te vayas haciendo amigo, amiga de ellas y puedas entenderlas mucho mejor y así poderlas comunicar. Porque esa es una de las claves de la comunicación asertiva y es poder primero entender tus emociones, escucharte a ti misma antes de comunicárselo a las otras personas. Y justamente ese es el tema que te traigo el día de hoy, la comunicación asertiva. Es un tema bastante amplio, pero que quiero darte aquí algunos visos y algunas estrategias y algunos conceptos que espero que te puedan ayudar a fortalecer mucho más tu comunicación asertiva. Obviamente, lo primero es conocer tus emociones, porque si no sabes tú cómo te sientes y tú no lo tienes claro, pues va a ser muy difícil que lo puedas comunicar. Empecemos por el principio, y es que normalmente la comunicación asertiva llega cuando estamos en alguna situación de conflicto, confrontativa o difícil, cuando tenemos que comunicarle a una persona algo que nos molesta, que nos incomoda, que nos genera tristeza, bueno, cualquier emoción. Y ahí es donde hay que poner en práctica la comunicación asertiva para poder decir todo lo que sientes, todo lo que piensas, sin lastimar a la otra persona, porque igual vamos a seguir teniendo la empatía guardada para nosotras mismas, pero tampoco sin extralimitar nuestros propios límites, sin sobrepasarlos, sino que también guardarlos, porque pues son, por supuesto, muy importantes para nosotras y que si están ahí esos límites es por algo, tienen un sentido. Las conversaciones incómodas no son sinónimo de pelea, de riña, de problema en general, sino que son momentos en donde se necesita encontrar pues una solución y llegar como a unos puntos medios. Por eso las discusiones, que sería como lo opuesto de la comunicación asertiva y de las conversaciones incómodas, las discusiones suelen ser una guerra de egos, una guerra de yo tengo la razón, a toda costa asegurar mi punto y no darle espacio a la otra persona de poder expresarse, de poder decir qué es lo que siente, qué es lo que piensa y con toda esa información de lo que yo siento y de lo que la otra persona sienta, puedes hacer como un match y un punto intermedio para llegar a un diálogo y a una comunicación. Yo sé que lo que te digo parece muy hermoso, muy romántico, como que es imposible pareciera porque obviamente la sociedad así nos lo ha hecho creer que la comunicación asertiva es casi imposible, casi que es de cuento de hadas, pero la verdad es que sí se puede. Muchas personas ya están implementando la comunicación asertiva. Hay muchas personas que ni siquiera tienen que pasar como por un proceso, sino que ya por su aprendizaje, por su crianza la tienen. Entonces, es cierto que la mayor parte de la población no tiene las mejores técnicas de comunicación asertiva, pero eso no quiere decir que tú no las puedas tener, que tú no las puedas desarrollar. Y bueno, justamente de esto va este capítulo. Te decía hace un momento que los conflictos suelen ser como una guerra de egos, una guerra de yo tengo la razón y por eso es muy importante el autoconocimiento, porque el ego suele salir cuando alguna de nuestras inseguridades se ve amenazada o se ve expuesta o de pronto se va a ver expuesta, como
está ahí en un punto de pronto de equilibrio o de quiebre que tu inseguridad dice, uy, no, si esta persona sobrepasa esto, pues me voy a ver demasiado expuesta, me voy a ver demasiado vulnerable y aquí pueden haber muchos pensamientos. Me van a ver como tonta, me van a ver como inútil, me van a ver como incapaz, me van a ver como débil. Bueno, cada persona obviamente tiene su inseguridad propia. Entonces el ego lo que hace es como esta fortaleza, entre comillas, que protege a la inseguridad y que cuando existen estas situaciones tensionantes, estresantes, te dice, no, esto acá lo vamos a proteger y vamos a sacar las garras porque además el ego no es una estrategia de afrontamiento, sino que el ego es más bien de ataque y vamos a sacar las garras y no nos vamos a dejar. Y ahí es donde se empiezan a generar los conflictos, los problemas, las discusiones. Porque pues imagínate, son dos o más personas que tienen sus propias inseguridades, que a raíz de esa inseguridad el ego saca las garras, como que quiere defenderse, obviamente quiere proteger a toda costa la inseguridad y que no se vaya a ver por ningún lado. Y ahí es donde empieza esta pelea de poderes de quién tiene la razón, de quererse sobreponer sobre la otra persona. Entonces, parte de la comunicación asertiva, como pasitos antes, pues tiene que ver con el autoconocimiento, saber cuáles son esas partes más vulnerables de ti, más inseguras de ti, porque no todos tenemos inseguridades, nadie se salva de esto, y el conocerlas te va a permitir tener estrategias necesarias para poder entender esa inseguridad, irla afrontando poco a poco y cuando llegue esta discusión no lo sientas como un ataque hacia ti y hacia tu inseguridad, sino que puedes tener otras estrategias sobre la mesa y ya no va a ser el ego el que esté mediando en esta discusión o en esta conversación, sino que pues vas a ser tú con todos tus colores y todos tus matices, con todas las características que tú tienes como persona, porque obviamente más allá de tus inseguridades, pues tienes muchas otras características y muchas otras cualidades. Y eso es lo que el ego a veces nos hace olvidar, como que solo somos esta inseguridad. Entonces, el autoconocimiento te va a ayudar mucho a eso, a entender, ok, cuáles son las inseguridades, cuáles son las vulnerabilidades, las trabajo conmigo, de forma que cuando esté con otras personas y pasen situaciones que estén fuera de mi control, yo sepa que eso que está pasando allá afuera, que está fuera de mi control, no es contra mí, sino que es algo que se me sale de las manos y esa inseguridad no se vea como demasiado atacada o no lo tomemos personal. Ese es el famoso no tomárselo personal. Obviamente en este autoconocimiento, como te digo, tienen que haber las dos partes. Por un lado, esas luces que te componen, que van a ser esas habilidades o características que podrías poner en práctica para que la conversación salga bien y no sea un desastre. Y por otro lado, pues esas sombras que son las partes más oscuras, más grises, más difíciles, más vulnerables, más inseguras, que sabes que les tienes que tener cuidado para que no vayan a jugar en tu contra durante la conversación o durante la discusión o el conflicto. Que ya aquí, si estamos hablando que conoces tus luces y tus sombras, lo ideal es que ya no tienes conflictos, sino más bien vas a tener conversaciones incómodas. Con todo este panorama, quiero dejar claro que las conversaciones incómodas van a seguir siendo incómodas. O sea, el hecho de que tú conozcas tus luces, tus sombras, tus colores y tus matices no va a hacer que este tipo de conversaciones sean súper fáciles, súper tranquilas y que te vuelvas una experta de la noche a la mañana. No es tan fácil porque de nuevo, todos tenemos nuestras zonas grises y nuestras zonas de mayor dificultad o de mayor reto, pero cuando tú las conoces vas a tener más estrategias y vas a saber cómo afrontarlas y no te vas a dejar llevar ni por el ego ni por las emociones que se te van a desbordar y que de repente pues terminas lastimando a la otra persona o te terminas lastimando a ti misma, no respetando tus límites o con otros comportamientos. Entonces las conversaciones incómodas tienen este apellido de incomodidad porque son confrontativas, porque es una situación que para ti es desagradable, que no estás en tu zona de confort, que de pronto se van a tocar temas que para ti son sensibles o son difíciles o todavía siguen siendo un reto o los estás trabajando. Entonces, eso sí quiero que quede claro que las conversaciones incómodas no significa que ya que tienes todas estas herramientas van a ser súper sencillas y súper fáciles. No es cierto, no es así porque vamos a seguir siendo humanos de aquí hasta mucho tiempo.
pero sí es que vas a poder afrontarlas y navegarlas con herramientas diferentes. Y también que si tú ya tienes esas herramientas, si tú ya puedes construir unas conversaciones más asertivas, tener las habilidades para transmitírselo a la otra persona, que también encuentres y hagas match con personas que estén dispuestas a lo mismo. Recuerdo que cuando estaba hablando de esto en mi Instagram, que es un tema que últimamente les está interesando mucho, el tema también de los límites, que ya más adelante los conversamos, alguna persona me comentaba en un reel, bueno, pero ¿qué pasa si yo ya fui a terapia, yo ya hice todo mi proceso, ya entendí y aprendí cómo decirle a la otra persona, se lo digo de forma asertiva, construyo frases muy agradables, muy bonitas, pero la otra persona no responde y no escucha? Obviamente aquí la respuesta es, no es una persona que merezca tu comunicación y que merezca todo el esfuerzo que tú estás haciendo para regular tus sombras, para regular tus emociones, para poderlo comunicar. Entonces, con lo que te decía, también todas estas estrategias de comunicación asertiva pues te va a hacer más consciente de qué personas quieres dejar entrar en tu vida. Si quieres que sigan entrando las personas que generan conflicto, que van a poner el ego por delante ante cualquier dificultad, o si van a ser personas que están dispuestas a conversar contigo, a sentarse de forma tranquila, poner todas las cartas sobre la mesa, saber que cada uno tiene su historia, su pasado, sus oscuridades y sus sombras y que eso cada uno lo reconoce, cada uno lo trabaja y van a llegar a un punto en común entre las dos, bueno, o más personas. Yo aquí estoy asumiendo que solamente son dos personas, pero obviamente estas conversaciones pueden ser más grandes. Ya pasando de esta, digamos, definición básica de lo que es las conversaciones incómodas y de por qué son incómodas, pues te voy a explicar qué es la comunicación asertiva, porque de repente sé que es un concepto que puede sonar mucho en redes sociales y te lo estoy diciendo acá muchas y repetidas veces, pero dirás, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Porque no es algo a lo que estemos acostumbrados. Nos han enseñado qué es el respeto, qué es el amor, qué es la solidaridad, pero la comunicación asertiva como que todavía es un concepto y son dos palabras que pueden ser difíciles de entender. La comunicación asertiva, así a grandes rasgos, es poder decir lo que sientes y lo que piensas cuidando las emociones de la otra persona sin herir a los demás, pero también cuidándote a ti misma y protegiendo lo que para ti es importante. No descuidar tus valores, tu autocuidado, tu autoestima, a ti como persona, pero pues tampoco sin atacar a las demás personas y sin agredirlas. Entonces, quiero que te imagines una línea más o menos larga. Si me estás viendo, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube, vas a ver que estoy dibujando acá con mis manos como una linecita, más o menos así. Y de un extremo vamos a tener a las personas pasivas. Esas personas que cuando están dentro de estas situaciones confrontativas no dicen nada y se encierran y no es un encerramiento de necesito tomarme mi tiempo para organizar mis pensamientos, sino que es un encerramiento de no puedo decir nada, porque, bueno, hay muchas explicaciones, cada persona obviamente es un mundo y tendrá sus pensamientos, pero algunos ejemplos pueden ser porque si digo algo me van a dejar y no quiero quedarme sola, porque ya he hecho muchos problemas últimamente, entonces mejor no hacer uno más, porque igual si yo lo digo, todas las cosas van a seguir igual, entonces ni para qué lo intento, o realmente lo que yo tengo para decir no es tan importante, entonces no lo voy a decir, nadie me va a escuchar, nadie me va a entender. Bueno, aquí, o como te digo, cada persona es diferente y pueden haber muchos pensamientos detrás de esta persona que es pasiva y que ante el conflicto o ante las dificultades, pues con otra persona, ante situaciones confrontativas, se va a encerrar y por eso es pasivo. Este extremo, digamos, suele recibir pues todo el enojo, todas las emociones y todas las dificultades que la otra persona tiene para lanzarle. Entonces, si de repente la otra persona no es una persona asertiva, pues va a atacar, 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 atacar y este pasivo pues lo va a recibir todo. Obviamente esto tiene sus consecuencias porque van a haber emociones allí guardadas, van a haber emociones reprimidas, van a haber palabras que no se dicen y que van a quedar ahí guardadas y que eso en últimas va a terminar saliendo de otras formas. Entonces, pues es lo que casi siempre se trabaja en consulta, ¿no? Como todas estas dificultades, los pensamientos, las emociones reprimidas, problemas de autoestima, bueno, eso es un montón de cosas que obviamente tampoco
quiero ni generalizar, porque no significa que todas las personas pasivas entren en este molde, ni patologizar, porque tú sabes que este tampoco es el objetivo de este podcast. Pero entonces tenemos este extremo y si de pronto esta persona pasiva se encuentra con una persona que tiene comunicación asertiva, el ejemplo anterior era que no, esta persona con comunicación asertiva va a intentar enganchar asertivamente, o sea, como querer resolver la situación del conflicto de forma asertiva y a no encontrar esta segunda persona que le da respuesta de forma asertiva, pues también se va a agotar y se va a ir. Puede ser muy sencillo o que se vaya o que lo deje de intentar o que abandone esa situación porque, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero también parte de esta comunicación asertiva y de los límites es si tú identificas que esa persona no está resonando contigo, no está abierta a conversar contigo, pues también es tu responsabilidad irte de esa situación porque ya estás haciendo todo lo posible para solucionar la situación y que la otra persona no responda, pues no es tu responsabilidad. Ahí ya se te sale de las manos. Entonces, quiero que tengas en mente que la comunicación siempre tiene que ser entre dos o más personas. Siempre, siempre. Obviamente hay una comunicación interior, una comunicación contigo misma, pero en este caso, cuando estamos intentando resolver conflictos y solucionar conflictos dentro de relaciones sociales, pues tiene que haber mínimo una persona. Entonces, este es el segundo ejemplo de una persona pasiva que se encuentra con una persona con comunicación asertiva y pues no van a hacer clic y la otra persona simplemente se va a ir. Del otro lado del espectro, quiero que igual esto te lo imagines como un espectro, o sea, tampoco vamos a casarnos con absolutos, las personas tampoco son o una cosa o otra cosa, ya sabes que esto es lo que más quiero romper dentro de este podcast. Entonces, dentro del otro lado del espectro tenemos a las personas agresivas. Una persona que va a hablar, 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 va a atacar, va a violentar, porque por supuesto estas personas agresivas que están del otro lado del espectro, pues pueden tener tendencia a la violencia y no miden ni sus palabras, ni sus actos, nada de lo que están diciendo en un momento de enojo, que obviamente esto también tiene que ver mucho con gestión emocional, pero pues son personas que no están dispuestas a escuchar. Son personas que, en el ejemplo anterior teníamos a los pasivos, pues ahorita tenemos el otro extremo opuesto y es a los agresivos que no escuchan a la otra persona, no se dan el espacio de mediar, de entender, de tener empatía, de escuchar, de desahogarse, pero también permitir que la otra persona se desahogue. No. Ellos básicamente son los reyes del conflicto, quieren tener la razón a toda costa y al sumarse esto con poca gestión emocional, pues lo que va a pasar es que se van a descargar y puede, como te digo, terminar en situaciones de violencia o bastante agresivas. Estas personas se pueden encontrar, por ejemplo, con un pasivo que va a recibir, 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 pero pues ya vimos que entre un pasivo que se guarda todo y no dice nada y un agresivo que solo bota, 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 pues no va a haber un punto de conciliación. Entonces, el agresivo siempre le va a botar las cosas al pasivo, el pasivo siempre va a recibir y ahí no hubo ninguna resolución del conflicto o puede encontrarse con una persona asertiva y muy similar. Si la persona asertiva identifica y detecta que es una persona con la que es muy difícil conversar porque no escucha, porque no regula sus emociones, porque no se da el espacio de conversar y de tener estos puntos o de encontrar estos puntos en común, pues la persona asertiva con sus límites se va a ir y se va a retirar y este agresivo se va a quedar con todo su enojo. Bueno, te dije que quería que te lo imaginaras así como una línea, como un espectro, ¿no? Entonces, obviamente, la persona va a ser o más o menos agresiva o pasiva. Nos vamos a mover bastante en este espectro. ¿Cuál está en la mitad? Como cuál es el punto exactamente en la mitad? Son las personas asertivas. Las personas que pueden decir lo que sienten y lo que piensan sin herir a las otras personas, sin llegar a ser agresivos, pero pues sin llegar a ser pasivos. Entonces, es ese punto medio muy bonito en el que nos podemos comunicar de forma tranquila e idealmente hacer match con personas también asertivas que puedan recibir esa información y puedan también comunicar sus límites y comunicar sus necesidades. Dentro de del mundo de la comunicación asertiva, yo te he dicho que es importante decir lo que piensas y lo que sientes. Esto también en que se desglosa, en que puedas identificar cuáles son tus necesidades, cuáles son tus límites y podérselos transmitir a la otra persona.
Hay una confusión muy extraña en redes sociales con los límites. Me he dado cuenta, como te digo, últimamente que he posteado algunas cosas sobre límites y sobre comunicación y viendo a otras psicólogas que crean contenido, que las personas creen que poner límites es decir no y ya está. Pero hay muchas formas de poner límites, hay muchos tipos de límites. Los límites no es solamente para cortar la relación y decir yo ya no estoy más acá y me voy y ya está, sino que los límites también son para mediar, para que cada persona que esté dentro de la conversación incómoda pueda poner sus cartas sobre la mesa y con esas cartas sobre la mesa se tomen decisiones y se pueda decidir qué están dispuestos a negociar, qué están dispuestos a ceder, pero también qué están dispuestos a ganar, porque en una negociación las dos partes deben ganar y las dos partes deben ceder. Entonces, dentro de los límites hay un espectro también muy grande, no solamente decir un no rotundo, sino que también hay algunos límites un poco más flexibles dependiendo de lo que tú consideres importante. Y bueno, el mundo de los límites es muy grande. Cuéntame en los comentarios o en la encuesta que te voy a dejar aquí abajo si te gustaría un capítulo especialmente sobre los límites, porque si no acá yo me explayo y te tengo 3 horas de podcast y obviamente no es la idea. Entonces, para no irnos muy para allá, cuéntame si te gustaría aquí abajito. Pero entonces, sin hacer mucho detalle de los límites, obviamente la comunicación asertiva es tener muy claro cuáles son esos no negociables para ti, los posiblemente negociables, los negociables que está dentro del rango de los límites y cuáles son también tus necesidades, cuáles son también tus estrategias de afrontamiento y de gestión emocional, para que así, por ejemplo, en una conversación incómoda le puedas decir a la persona, vale, en este momento me estoy sintiendo muy enojada, necesito 10 minutos, voy a salir a darme una vuelta a tomar aire y ya vuelvo porque en el enojo en el que estoy no me siento en las capacidades o en la tranquilidad para decirte lo que te quiero decir y tal vez diga algo mal. ¿M? Entonces, esa también es una capacidad y una habilidad dentro de la comunicación asertiva de poner encima de la mesa esas estrategias de gestión emocional y obviamente que la otra persona diga, vale, entiendo que es importante gestionar las emociones y que es importante que sigamos con el diálogo, ve, tómate tus 10 minutos y vuelves. Entonces, por eso te digo que es muy importante que las dos personas tengan un nivel de comunicación asertiva. Como te digo, esto es un espectro, no todos van a estar exactamente en la mitad con la comunicación perfecta, pero pues sí que tengan esa disposición a mediar, a conversar y que tengan cada uno sus propias estrategias. Con todo esto, hay algo que queda claro y es que es normal tener conflictos. Es normal que choquemos con otras personas porque somos seres humanos y no en todo vamos a estar de acuerdo. Incluso con la persona que más amas, tu alma gemela, con la que mejor te llevas, con tu amorcito, con tu novio, con tu novia, con tus amigas, con tu mejor amiga, con tu mamá, con tu hermana, con quien sea, en algún momento van a haber choques y van a haber roces porque no podemos estar de acuerdo en todo. Incluso cuando las relaciones son más fuertes o el vínculo es más cercano, pues hay más probabilidad de que haya esos roces porque obviamente van a compartir espacios mucho más íntimos. Entonces es normal que hayan estas dificultades y estos encontrones porque somos seres humanos. Con todo esto que te digo, el objetivo no es que dejen de haber conflictos, el objetivo no es que todos nos agarremos de la mano y vamos a ser felices y a saltar y a cantar porque obviamente eso no va a pasar, pero sí que modulemos cuáles van a ser las reacciones ante esos conflictos, porque una cosa es que, no sé, mi mamá me dijo algo que me disgustó, me hizo un comentario sobre mi físico, vamos a hacer como un ejemplo más concreto, me hizo un comentario sobre mi físico y yo me sentí enojada y triste. Vamos a ponerle dos emociones. Entonces, una cosa es que yo con ese enojo y con esa tristeza grite, rompa cosas en la casa, insulte a mi mamá, le tire la comida que estaba preparando para la cena, se la tire al piso y luego me voy de la casa y huyo durante un mes, ¿sí? Exagerada. Sé que tú me estás diciendo, oh, pero qué exagerada, pero cuando estamos en emociones tan intensas, ninguna reacción parecería exagerada para nuestra emoción y para nuestra mente cuando no tenemos las estrategias para gestionarla. Entonces, este es un escenario. El segundo escenario es, recibo este comentario, noto estas emociones en mí, las regulo
respiro, las veo también, las transito y cuando me sienta lista y preparada, voy y le digo, mamá, este comentario no me gustó porque estás hablando sobre mi cuerpo y es algo que todavía me hace sentir un poco insegura, entonces preferiría que no lo hagas. Obviamente se abren muchos escenarios acá, escenario A que te valide y escenario B que te invalide. Pero entonces ahí volvemos al tema de con qué personas vas a tener estas conversaciones y si estás dispuesta a tener estas conversaciones. Hay que saber escoger también las batallas. Entonces también si es una persona que no está dispuesta a escucharte, vas a encontrar otras herramientas y otras estrategias para descargar tu emoción y para poner los límites que no sean directamente la comunicación o el diálogo. Bueno, para ir cerrando, estos capítulos están siendo un poco cortos, como unas cápsulas, me está gustando. Cuéntame si a ti también te gusta o si prefieres que te eche historias un poquito más largas, que también a veces eso entretiene y es divertido. Entonces cuéntamelo aquí abajito, pero para ir cerrando, te voy a dar como algunas técnicas muy generales para que puedas ir fortaleciendo tu comunicación asertiva. Por ejemplo, si tú sabes que vas a tener una conversación incómoda con alguien, ya sea porque te avisaron o ya sea porque tú lo vas a proponer, está bien que te anticipes y prepares qué es lo que quieres decir para que puedas poner por escrito y casi que lo ensayes esas frases y esas formas de transmitir lo que sientes y lo que piensas. Al principio puede parecer un poco chistoso, un poco raro este ejercicio porque es como ponerte en la situación y descargarte también emocionalmente, pero por un lado te ayuda a descargarte emocionalmente y que de pronto toda esa bomba de emociones no recaiga sobre la otra persona en el momento y por otro lado que aclares en tu mente qué es lo que quieres transmitir. Entonces puedes poner por escrito cuáles son las cosas que te disgustaron, cuáles son las cosas que te generaron enojo, frustración, envidia, celos, la emoción que tengas, cuáles son tus límites, cuáles son tus no negociables y algo muy importante que quieres que pase. También si tienes esta oportunidad de preparar la conversación incómoda, pues también es válido que le transmitas a la otra persona que quieres que pase, que esté dentro de las posibilidades y tú también que estás dispuesta a hacer o a ceder. Porque, de nuevo, dentro de las negociaciones tienen que ser dos personas que ceden y que ganan. No puede ser solamente solicito, 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 porque para un conflicto van a haber dos personas. Entonces, si hay algún roce o algún desacuerdo es porque dos o más personas están implicadas. Acuérdate siempre de esto. Entre estas técnicas de comunicación, bueno, una de estas es que te anticipes, que lo prepares, que lo escribas, incluso si lo quieres llevar escrito, si quieres llevar algunos puntos, está bien, porque eso permite que la mente se centre en el momento y que puedas decir lo que quieres decir sin dejar cosas por fuera y sin que se te vaya de pronto y se te desborde la emoción y termines diciendo cosas hirientes que no quieres decir. Entonces, eso te puede ayudar muchísimo a estructurar, digamos, o a darle como un sentido a la conversación y que tú también te sientas tranquila y segura en eso que vas a comunicar. Una segunda estrategia es igual en este escenario de que lo puedes preparar y de que te anticipas a la conversación incómoda, es idealmente ten la conversación incómoda en una zona tranquila y segura para todas las personas, que no sea en la mitad de un centro comercial o en la mitad del restaurante más concurrido de tu ciudad, porque obviamente eso va a dificultar mucho la comunicación y obviamente por presiones sociales, vamos a reprimir las emociones. Entonces, si queremos llorar, no nos vamos a dar el permiso de llorar, o si de pronto nos enojamos y queremos tener 10, 15 minutos, de pronto no lo podemos hacer porque estamos ahí como que nos sentimos encerradas, las otras personas empiezan a ver, empiezan a voltear y hace la situación más incómoda. Entonces, procura que estas conversaciones sean en un lugar tranquilo, calmado, incluso si tienes la posibilidad, haz que el ambiente de la conversación sea agradable porque de nuevo no tenemos que asociar conversaciones incómodas con el fin del mundo y la pelea y los desastres y los platos rotos, no es necesario. También puede ser un espacio de fortalecimiento del vínculo, de vamos a vulnerarnos y vamos a encontrar soluciones ante esta adversidad y lo vamos a hacer juntos, en planear de pronto una cena, pero en la casa de alguno para que sea como un poco más reservado, más íntimo, o de pronto como en algún espacio verde o
o algún escenario de la naturaleza, pero que no esté tan concurrido, de pronto, no sé, en una terraza, en un rooftop, no sé. Puedes ahí también ser muy creativa, muy creativo para el escenario y que sea agradable para las dos personas, para que se sientan seguras, se sientan en confianza y tengan la tranquilidad de hablar de lo que tienen que hablar. Y lo último, te voy a dar como 3 estrategias dentro de una estrategia, porque es las formas en las que puedes construir tus frases para que sean más asertivas y sean mejor recibidas por la otra persona, cuidando siempre de tus límites. Siempre recuerda esto, porque la intención con la comunicación asertiva, por supuesto que no es ser complaciente, pero siempre vamos a guardar la empatía, porque además si tenemos una conversación incómoda es porque estamos en vínculo con otra persona y también queremos cuidar y proteger ese vínculo. Como te decía, no todo tiene que ser corto y me voy y hago un desastre y hacemos desastre todos, no necesariamente. Entonces, estas estrategias es como 3 en 1, porque es la forma en la que tú te puedes expresar. Primero, no generalices o intenta que la situación que vayas a comunicar sea lo más específica posible. Es diferente si yo digo, todos los días me saca la rabia, así yo digo, esta mañana estuve enojada. Son situaciones totalmente diferentes. Entonces, cuando utilizamos estos absolutos, acuérdate que en este podcast no me gustan los absolutos e intentamos reevaluarlos, replantearlos. Entonces, cuando utilizamos los absolutos, no le damos a la otra persona la posibilidad ni de cambio y además estamos negando y rechazando todas las conductas que esa persona hizo que sean diferentes a ese absoluto. Entonces, por ejemplo, si yo digo, es que tú siempre me sacas la piedra, me sacas el enojo porque nunca tiendes la cama. Y la persona tiene por allá en su registro que una vez en su vida de pronto tendió su cama, se va a poner un poco a la defensiva porque te va a decir, no, es mentira, yo sí he tendido la cama una vez. Y entonces ahí tú te pones a la defensiva porque te contradijo y bueno, se empieza a armar ya todo el problema. Entonces, entre más específica seas con la situación, pues va a ser también mucho más fácil encontrarle solución a ese problema puntual o a ese roce o desacuerdo en que está. Lo segundo, y que estuvo por ahí metido dentro de mis ejemplos, es hablar en primera persona frente a tus emociones. Es diferente si yo digo, tú me sacas la rabia, es que por tu culpa me enojo, es que a ti te encanta verme triste y frustrada, a decir, yo me siento triste cuando, yo me siento frustrada cuando, siento enojo cuando. Son dos escenarios totalmente diferentes. Entonces, recuerda que tus emociones son tu responsabilidad, eso siempre claro desde el principio, y también ponerlo así sobre la mesa como en primera persona de yo soy la que estoy sintiendo esto y estoy poniendo sobre la mesa cuál es la situación que lo detonó para que juntos encontremos la solución. Entonces, viene una cosita ligada con la otra. Intentar ser lo más específica junto con hablar en primera persona. Esto también te va a ayudar a que resuelvas idealmente los conflictos o las dificultades en el momento en el que se presente. Que no dejes pasar 5 años para resolver un conflicto. Entonces, ¿te acuerdas hace 5 años que tú me dijiste y me hiciste? No, pues ese ya no es el momento. O de pronto puede ser el momento porque lo quieres comunicar, pero ya la información va a estar distorsionada, tus emociones van a estar contagiadas y contaminadas de otras situaciones. Entonces, idealmente, la situación que se genere, con la emoción que se genere, ponla sobre la mesa cuando se genere. Y lo último es propon soluciones alternativas o, como te decía ahorita, ¿qué quieres que pase? ¿Quieres una reparación? Porque de pronto algo de lo que sucedió, bueno, genuinamente te hizo daño, te hizo sentir muy mal, muy triste, te sentiste atacada. Bueno, de repente necesitas activamente una reparación, puede ser una opción. Otra opción puede ser que necesites generar un acuerdo. Entonces se dio alguna situación que no tenían previsto y que cada uno lo manejó como creyó y ahí se generó el desacuerdo. Entonces ahí necesitarían un acuerdo, obviamente, para poder generar ese puente y que las dos personas o más estén contentas y tranquilas. O la tercera es reestructurar algún acuerdo.
acuerdo que ya estuvo, que ya se puso sobre la mesa en algún momento pasado y que por alguna razón se rompió, se desestructuró o la situación que pasó no se ajustó también a ese acuerdo y entonces se dio espacio a malentendidos, bueno, etcétera. Entonces reestructuramos este acuerdo y decimos, vale, esto no nos funcionó en esta situación, ¿cómo lo podríamos hacer diferente? ¿Qué otro acuerdo podríamos empezar a poner en práctica? Que también sirve cuando las parejas cambian, porque obviamente todas las parejas cambian, las relaciones se transforman, también las relaciones de amistad, de familia, o sea, todos los escenarios se transforman, entonces de pronto un acuerdo que antes se podía mantener y era válido, de pronto en este momento ya no lo es porque las situaciones cambiaron. Entonces ahí se genera un desacuerdo y se reestructura con un acuerdo nuevo. Entonces, para resumírtelo rápido, estas tres estrategias englobadas en una sola es: ve a la situación específica, habla en primera persona sobre tus emociones y tres, propon o comunica qué es lo que quieres que pase después. Y con todas estas estrategias, seguro vas a tener una comunicación mucho más asertiva, la otra persona va a ser más receptiva si así lo quiere, vas a poder tener en perspectiva tus límites, los vas a poder establecer, los vas a poder mantener, que ese trabajo también es tuyo y pues idealmente fortalecer tus relaciones. Y bueno, las reflexiones pueden ser infinitas, pero hasta aquí quiero dejar la de hoy sobre la comunicación asertiva. Salud. No olvides suscribirte, seguirme, dale a la campanita. Acuérdate que si te suscribes y todo esto, pues te va a llegar cada capítulo nuevo. Lo estoy haciendo cada 2 semanas, los martes cada 2 semanas. Y no te avisé al principio, pero estoy muy contenta porque va a ser tal vez uno de los últimos capítulos que veas con este fondo, que yo sé que no es el más aesthetic, pero es el fondo que tengo por ahora. Tal vez me veas en un par de capítulos más en este fondo y luego cambiamos porque me voy a mudar de ciudad, me voy a ir a más al norte de Francia a seguir con mis estudios de psicología. Entonces, nada, será otro spot, lo decoraré diferente. Me encantaría también saber qué te gustaría ver aquí detrás, qué decoración me sugieres. Tengo el estudio al que voy a llegar como un lienzo en blanco, solamente hay una pared que está pintada de amarillo, el resto de paredes son blancas, entonces me encantaría que me des ideas porque no sé cómo decorar 15 metros cuadrados, como que parece que no tiene forma de decoración porque solamente entran cosas y ya, solamente como la cama y la ropa y la cocina y pareciera que no tiene espacio en la decoración, pero sí me encantaría darle un toquecito bonito porque van a ser los próximos 2 años de mi vida y entonces dame ideas, da que no sé cómo decorar 15 metros cuadrados. Y nada, me desvié, darle estrellitas, dale me gusta, me encantaría también escuchar tus comentarios, leer tus comentarios, qué tal te pareció este episodio, qué tal te suena esto de la comunicación asertiva, en qué línea del espectro sientes que estás tú, más hacia el pasivo, más hacia el agresivo o si estás en una comunicación asertiva. También puedes compartir este episodio con alguien más al que le interese la comunicación asertiva y que se quiera unir a esta comunidad de bienestar emocional. Me encuentras también en Instagram como @psi.natalisoto. Por allá te doy más herramientas, más estrategias y te cuento en el día a día cómo gestiono yo mis propias emociones, porque ya sabes que lo que predico intento aplicarlo. Entonces te doy como un update un poco más real de todo esto, como más bajado a tierra. Y nada, nos escuchamos a la próxima. ¡A bientôt!